Comenzamos aquí el CCNA3 Scaling Networks, en el que vamos a analizar las diferentes técnicas que se pueden utilizar para garantizar que el escalamiento de redes se produce de manera adecuada, garantizando los servicios y teniéndolo todo controlado. Entonces, lo primero que tenemos en este punto de aquí, nos cuentan un poquito, a modo de introducción, que evidentemente los negocios dependen de la infraestructura de red que esté disponible, y que el diseño de la red tiene que ser robusto, tiene que ser un diseño que esté a prueba de fallos bueno, vamos a ver, lo dicho, cuáles son las estrategias que se pueden aplicar para que todo funcione sin mayores problemas. Recuperamos aquí la idea del diseño de red jerárquico que veíamos en su día, y una imagen que también hemos trabajado ya anteriormente. Aquí todo empieza en esta red que tenemos aquí, y a partir de esta red, que es la red de la empresa original, a medida que la empresa va creciendo, vamos teniendo que la red local crece, que aparecen nuevas delegaciones en diferentes países, en diferentes ciudades del país, que aparecen teletrabajadores por aquí también. Al final todos están conectados a través de Internet, y al final queda también una zona, lo que llama el NOC, Network Operations Center, que sería el núcleo central o el punto central a través o sobre el que giraría toda la organización de la red de la empresa. Bueno, aquí nos hablan de que en este tipo de redes se usan Enterprise Business Devices, son dispositivos especiales pensados para el mundo empresarial, que tienen un diseño más robusto, más fiable, y cuentan con capacidades como por ejemplo fuentes de alimentación redundantes o capacidades de conmutación en caso de fallo. ¿Vale? Es decir, en caso de que tengamos cualquier problema de alimentación, el equipo seguiría funcionando, y en caso de que tengamos un problema en alguno de los servicios que se prestan, tiene que estar configurado todo para que se pueda hacer una conmutación y seguir dando el servicio de la manera adecuada con máquinas diferentes. Tenemos también aquí la estructura que inicialmente veíamos de acceso, distribución y núcleo, no vamos a volver a insistir en las mismas, y tenemos también la arquitectura empresarial vista anteriormente, en la que teníamos, bueno, si os fijáis, aquí tenemos la parte de acceso, aquí tenemos la parte de distribución, aquí tenemos la parte de núcleo, y luego lo que tenemos es la conexión de la parte de núcleo con la granja de servidores y centros de datos. Tenemos por aquí también, en vertical, aparece aquí la zona del módulo de infraestructuras del campus, al que se van a conectar los diferentes dispositivos, los diferentes elementos que nos van a permitir la conexión con el exterior. Todo esto estaría dentro de, digamos, de la red local. Aquí tendríamos justo el límite, este sería el perímetro empresarial, y a partir de este punto ya es donde entran los diferentes ISPs que nos van a permitir utilizando diferentes tecnologías de comunicación, pues van a entrar o vamos a poder entrar o salir de nuestra red local utilizando los distintos dispositivos que tenemos aquí colocados en el perímetro empresarial. Y de esa manera llegamos a los elementos remotos que tiene la organización, las sucursales, trabajadores a distancia, centros de datos, etcétera. Bueno, esta es la arquitectura empresarial, y esto ya lo hemos visto anteriormente. Se introducen conceptos aquí como el failure domain, que sería el dominio de fallas, que es el área de la red que se ve afectada cuando un dispositivo falla. ¿Vale? Área de la red que se ve afectada cuando un dispositivo o servicio de red críticos tiene problemas. Entonces, esto también tiene que ver con el diseño que se haga de la red. Hay que intentar organizar todo en bloques, utilizando bloques de switches, de manera que cuando un problema ocurre en una sección de la red local, pues el problema realmente quede limitado a ese segmento de red, y no se vea afectado el resto de la organización. Es habitual en este tipo de redes el configurar elementos por duplicado. Tanto electrónica de red como servicios críticos tienen que estar disponibles por duplicado y conectados por medio de conexiones redundantes, de manera que posteriormente podamos balancear la carga entre los equipos disponibles. ¿Cuáles son las técnicas que se pueden utilizar para expandir la red? Bueno, pues aparecen aquí. Aquí tenemos las 4 ideas principales que se van a desarrollar a lo largo del CCNA3. La primera de ellas sería la redundancia
de conexiones, que sería lo que está marcado en esta imagen de aquí. Aquí tenemos diferentes switches, podemos ver aquí diferentes switches, y tenemos que las conexiones entre ellos se pueden conseguir por diferentes caminos, ¿vale? Entonces, el problema que ocurre cuando tenemos diferentes caminos para llegar a diferentes switches es que se generan bucles que, si no se controlan, puede hacer que la red colapse. Y para eso lo que tenemos que hacer es aprender a configurar lo que se llama el Spanning Tree Protocol o STP. Otra característica que nos puede facilitar el crecimiento de la red es la utilización de enlaces Ether Channel. Ether Channel es una forma de conseguir lo que en otros ámbitos se llama una troncal, utilizando diferentes puertos de switches, de manera que la velocidad total que se consigue a través de ese camino es la equivalente a la suma de los enlaces que intervienen. Otra forma de conseguir también expandir la red, abaratando los costes que suponen el tender nuevo cableado, sería utilizar conexiones Wi-Fi, conexiones wireless. Entonces, aquí lo que se indica es, tenemos un wireless access point, puntos de acceso, y luego lo que hacemos es poner NICs inalámbricas, tarjetas de red inalámbricas, a los dispositivos que se quieren conectar, de manera que podemos meterlos en la red local sin necesidad de tener que tender nuevo cableado. Y una vez también que tenemos una red grande, tenemos aquí una imagen que también nos resultará familiar, que la veíamos cuando hablábamos de OSPF, y en la que lo que hacíamos era disponer de diferentes áreas. Teníamos el área 0, que era el área principal, el área backbone, y luego teníamos diferentes áreas en las que agrupábamos los routers, de manera que la propagación de los cambios de topologías quedaran limitados a los equipos que pertenecen a las diferentes áreas, y de esa manera los tiempos de convergencia se mantienen bajo control. Vale, para hacer todo esto la electrónica es especial, hay que conseguir dispositivos que sean configurables y que tengan una serie de prestaciones que normalmente los equipos de bajo coste no tienen. Entonces, además de repetir lo ya visto sobre los switches y las características de los switches, también se habla de un concepto nuevo que sería el wire speed, que es la velocidad máxima que se puede conseguir en un puerto, y tener en cuenta también que el hecho de que un switch tenga puertos de una velocidad determinada no significa que todos los puertos puedan funcionar a esa velocidad al mismo tiempo, porque eso depende de la velocidad de la placa base, digamos, del switch. Entonces es un dato también a tener en cuenta cuando tenemos un entorno en el que se necesita un alto rendimiento de los equipos. Aquí hay un ejemplo para 48 gigabit Ethernet. El switch tendría que mover 48 gigabit Ethernet. Si, por ejemplo, solo pudiera mover 32 gigabits por segundo, debido a las limitaciones de la placa base del switch, pues evidentemente el funcionamiento del switch se vería limitado. Y en caso de que todos los puertos quisieran funcionar a la misma velocidad, tenemos aquí pues 48 puertos gigabit Ethernet. Si todos tuvieran que funcionar a 48 gigabits por segundo, pues el switch no tendría capacidad para mover todo ese tráfico, debido a que internamente solo puede trabajar con 32. Esas son características que habría que comprobar a la hora de comprar un switch. Luego tenemos también un concepto relacionado con el Power over Ethernet, que sería el PoE Pass-Through, que es lo que tenemos en esta imagen de aquí. Aquí lo que tenemos es un dispositivo, por ejemplo el Wireless Access, y tenemos el IP Phone, que son dispositivos que habitualmente se pueden alimentar por medio de PoE, y aquí lo que tenemos es un dispositivo capaz de proporcionar esa alimentación. Entonces, bueno, pues hay switches, Cisco Catalyst PoE Pass Through Switch, hay switches que permiten el paso de esa alimentación sin problemas, para que el equipo que tiene las capacidades de alimentar pueda enviar alimentación al equipo que tiene que alimentarse a través de ellas. Entonces, bueno, es una característica nueva también que no habíamos visto anteriormente. Se habla también de los switches multicapa, que ya los hemos comentado anteriormente. Los switches de capa 3 son switches que disponen de una tabla de routing y que soportan algunos protocolos de enrutamiento, que pueden hacer cosas básicas de routing de capa 3, pero no todo lo que hace un router. La tendencia actualmente es que todos los switches incorporen características de capa 3, y por ejemplo los equipos que nosotros tenemos son multilayer, siempre también dependiendo del IOS que ejecuten. Repasamos también aquí
cuestiones básicas de los routers, como por ejemplo las funciones típicas. Tenemos que una de las funciones de los routers es la contención de broadcast, que es lo que podemos ver en esta primera imagen que tenemos aquí. Aquí tenemos diferentes zonas, diferentes dominios de broadcast que están limitados porque tenemos aquí un router. Entonces, bueno, ya hemos visto en su día que si queremos romper dominios de broadcast, lo que tenemos que hacer es montar diferentes redes y esas redes luego estarán comunicadas por medio de routers. También tenemos aquí la conexión de sitios remotos vía línea serie, sería el ejemplo que tenemos aquí, dos sitios remotos, site A, site B, y tenemos aquí una conexión a través de línea serie. También podemos mejorar la seguridad con la utilización de ACLs, que es lo que hacemos en este punto de aquí, haciendo posible o no que el tráfico que viene de esta parte, por ejemplo, pueda llegar a esta parte o al revés, o que pueda llegar el tráfico de ciertos equipos a ciertos equipos de manera exclusiva. También lo hemos trabajado en temas anteriores. Y por último tenemos aquí que facilitan la organización de usuarios por departamentos aplicando VLANs. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hemos visto también cómo el router es importante en la capa de distribución para conseguir que la comunicación entre las diferentes VLANs sea posible. Por último, tendríamos un punto en el que se habla de la gestión de los dispositivos, muy interesante este punto, en lo que respecta al resumen que hace de comandos básicos para configurar tanto switches como routers y también para hacer las comprobaciones básicas de cómo están configurados. Entonces esto es básicamente el tema 1. A partir de aquí lo que hacemos es empezar a ver cómo se configuran las diferentes técnicas que hemos comentado anteriormente para facilitar el crecimiento de las redes.